Es muy posible que el emperador Constantino ni siquiera imaginara que duraría tanto tiempo su experimento político cuando allá a finales del año 300 se inventó el catolicismo, y mucho menos imaginaba, supongo yo, que se convertiría en una empresa mundial multimillonaria. Sin embargo, entrada la Edad Media, la poderosa Iglesia Católica sería desmembrada y perdería parte de su influencia mundial como nunca antes lo había experimentado. Veamos las razones y las consecuencias de las reformas que dieron lugar al protestantismo. Para ello, hagamos un poco de historia. Para finales del siglo XV, la Iglesia de Roma poseía parroquias, monasterios y conventos por todo su dominio. Había llegado a ser la mayor terrateniente de toda Europa y, según informes, era dueña de la mitad del terreno de Francia y Alemania y 2/5 partes o más de Suecia e Inglaterra. Pero, por lógica, tener tantas posesiones implica muchos gastos de mantenimiento, ¿no les parece? Así es, tal cual. Resulta que el esplendor de Roma creció inconmensurablemente durante los últimos años del siglo XV. Sin embargo, toda aquella grandiosidad costaba algo, y para mantenerla el papado tenía que hallar nuevas fuentes de ingreso, y lo cierto es que algunos medios de recaudación no fueron muy cristianos que digamos, porque resulta que a veces pareciera que o Dios se lleva mal con el dinero, o el dinero se lleva mal con Dios. En fin, con motivos de aumentar las arcas de la iglesia, se establecieron estos medios de recaudación. Aquel que recibía nombramiento eclesiástico tenía que devolver a la curia papal la mitad del pago de su puesto por el primer año, y después anualmente debía dar un diezmo o 10ª parte de aquello que cobraba. Y si tenías el privilegio, digamos, de que te nombraran arzobispo, tenías que pagar al papa una enorme suma por algo llamado el palio. ¿Qué es el palio? Bueno, es una banda de lana blanca que servía de confirmación e insignia de la autoridad eclesiástica. Además, las autoridades de la iglesia establecieron que al morir cualquiera que tuviera un cargo, entonces sus posesiones personales volvían al papado. Sin embargo, con todo esto y las limosnas a veces no alcanzaba. Entonces, por todo juicio o favor que otorgaba, la curia esperaba un regalo como reconocimiento, y a veces, si tu regalo era muy sustancioso, te asegurabas ganar el juicio que la iglesia dictaba. Con el tiempo, las grandes sumas de dinero que ingresaban en los cofres papales año tras año, como bien te imaginarás, comenzaron a llevar a mucho abuso y corrupción, hasta el punto que los cargos eclesiales se terminaban vendiendo al mejor postor. Por ello llegaron a ser representantes de Cristo los miserables Borgias, por ejemplo, asesinos lujuriosos con pocas características, siquiera alguna, que los emparentara con el cristianismo. Creo que con toda justicia el erudito católico holandés Erasmo escribió en 1518: la desvergüenza de la curia romana ha llegado al colmo. Otro que se expresó en duros términos fue el polémico Maquiavelo. Él dijo sobre la decadencia católica: si la religión del cristianismo se hubiera conservado según las reglas del fundador, el Estado y el dominio de la cristiandad disfrutarían ahora de mayor unidad y felicidad. Y no puede haber mayor prueba de su decadencia que el hecho de que mientras más cerca está la gente de la iglesia romana, menos religiosa es. Así es, como la desvergüenza de la curia era demasiado notoria, muchos comenzaron a denunciar estos abusos. Sin embargo, cualquier intento interno de corregir la situación nunca prosperaba, ya que los papas, que disfrutaban de poder y gloria personal, estorbaban los verdaderos esfuerzos de cualquier reforma. Por eso no extraña que cada vez hubiera más quejas en su contra. Por ejemplo, en el video anterior mencionamos a los valdenses y los albigenses, a quienes la iglesia persiguió con crueldad solo por denunciar los excesos del clero. Pero no solo fueron ellos.
pues hasta dentro de la misma iglesia ya no podían tolerar la hipocresía del clero. Por ejemplo, uno de ellos, John Wycliffe, sacerdote católico y profesor de teología en Oxford, quien además tiene el gran mérito de haber producido la primera Biblia completa en inglés, este destacado religioso estaba muy al tanto de los abusos que se cometían en la iglesia. Y a diferencia de los tibios que los rodeaban, él no permitiría que los corruptos siguieran como si nada. Por ello escribió y predicó contra la corrupción en las órdenes monásticas, los impuestos papales, las doctrinas antibíblicas católicas, la confesión y el entrometimiento de la iglesia en la política. Pero, como bien se están imaginando, todo este enfrentamiento haría enojar al clero católico. Por eso, por sus denuncias, terminó siendo excomulgado por la iglesia y condenado a morir en la hoguera. Pero como la iglesia católica es un poquito rencorosa por lo visto, entonces el mismo concilio que decretó su muerte también ordenó que los huesos de Wycliffe fueran desenterrados y quemados, aunque había estado muerto y enterrado por más de 30 años. Sin embargo, con la muerte de Wycliffe no terminaron las denuncias contra la iglesia, pues un hombre en quien él influyó mucho fue el bohemio Jan Hus. También era sacerdote católico y era rector de la Universidad de Praga. Nuestro amigo Hus también predicó contra la corrupción de la iglesia romana, a la vez que recomendaba a la gente que buscara leer más la Biblia, para que así, según él, el clero no los manipulara con las mentiras que enseñaban. Obviamente, se ganó la bronca de la jerarquía católica. Finalmente, en 1403, las autoridades católicas le ordenaron que dejara de predicar las ideas antipapales de Wycliffe. Dicho sea de paso, por aquel momento la iglesia estaba comenzando a hacer gala de su legendaria costumbre de quemar libros incómodos, por lo cual también quemaron públicamente los libros de Wycliffe. Pero nada de esto amedrentó a nuestro amigo Hus, sino que al parecer, contrario a lo que esperarían sus enemigos, Hus siguió con más ganas aún denunciando las delincuenciales prácticas de la iglesia. Entre ellas, él estaba muy en contra de la venta de indulgencias por sobre todo lo demás. Finalmente fue condenado y excomulgado en 1410. Como tenía demasiada dignidad cuando le dieron la oportunidad, rehusó retractarse y por ello fue quemado en la hoguera en 1415. Sin embargo, al parecer la iglesia no aprendía que el fuego no servía para tapar su corrupción. Y eso lo demuestra el hecho de que se le seguían apareciendo disidentes por todos lados. Otro de los primeros reformadores fue el monje dominico Jerónimo Savonarola, quien, llevado por el espíritu del Renacimiento italiano, se expresó contra la corrupción que había tanto en la iglesia como en el Estado. En 1497 el Papa lo excomulgó. Al año siguiente fue arrestado, sometido a tortura y ahorcado. Su cuerpo fue quemado y las cenizas fueron arrojadas al río Arno. Pocos años después de esto, la Reforma estalló con pleno vigor por toda Europa. Los efectos de este proceso fueron contundentes, ya que cuando la Reforma al fin estalló, desbarató la cristiandad en la Europa occidental. Esta, que antes había sido dominada casi totalmente por la Iglesia Católica Romana, ahora se distribuiría así. El sur de Europa, Italia, España, Austria y partes de Francia permanecieron en su mayor parte católicos. El resto de Europa se dividió en tres porciones principales: una luterana en Alemania y Escandinavia, otra calvinista en Suiza, los Países Bajos, Escocia y partes de Francia, y finalmente una anglicana en Inglaterra. Pero a ver, si por mera formalidad habría que dar un punto claro de comienzo para la Reforma protestante, esta sería la fecha del 31 de octubre de 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero, quien además era doctor en teología y profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg, decidió también ponerse en contra de la iglesia. Se decía de Lutero que era un gran estudioso de la Biblia y adquirió mucha fama por su perspicacia con relación a su estudio. Él fue quien, a modo de protesta, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia y castillo de Wittenberg.
Wittenberg, en el estado alemán de Sajonia. Pero esto no lo hizo porque se le cantó o porque estaba aburrido. ¿Contra qué protestó Lutero? En el tiempo de Lutero se vendían indulgencias papales, o dicho de otra forma, para que veas lo ridículo e indignante, se vendían perdones de Dios. Sí, tal como lo oyes. La iglesia te vendía un papel donde decía que Dios te había perdonado, y todo esto lo hacían en público. Lo más llamativo es que no solo vendían indulgencias para beneficio de los vivos, sino también si habías muerto. Todavía tenías la oportunidad de que algún familiar tuyo comprara en tu nombre un perdón para el más allá. Un dicho común de la época para burlarse de esta práctica del catolicismo era que con la misma rapidez con que la moneda iba al cofre, así también el alma salía del purgatorio. Imaginen el efecto que tendría esto en las conciencias cristianas. Para la gente común, la indulgencia llegó a ser casi una póliza de seguro contra recibir castigo por cualquier pecado. Claro, creían en el castigo eterno, por esa razón eran más fáciles de engañar con esto. Pero al poder comprar su salida del purgatorio, el verdadero arrepentimiento perdió importancia. Por todas partes se vende la remisión del tormento en el purgatorio, escribió el erudito Erasmo. No solo se vende, sino que se impone por fuerza a los que la rechazan. Los historiadores coinciden en que el suceso que detonó todo fue lo ocurrido en 1517, cuando Johann Tetzel, un fraile dominico, fue a Jüterbog, cerca de Wittenberg, para vender indulgencias. En parte, el dinero que obtuviera de la venta financiaría la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma, pero también ayudaría a Alberto de Brandeburgo a devolver el dinero que le había prestado la curia romana para comprar el puesto como arzobispo de Maguncia. Entonces Tetzel usó todas sus aptitudes de vendedor y la gente afluyó a él. Cuando vio la multitud y se enteró del por qué todo aquel alboroto, entonces Lutero se indignó, y esto lo llevó a expresar públicamente lo que opinaba de todo aquel asunto que parecía un circo. Por eso llevó a cabo aquel acto que quedaría para la historia: clavar en la puerta de la iglesia 95 puntos de debate. Y no le faltaba razón al amigo Lutero. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien vender el perdón de Dios? Como muchos estaban hartos de la dominación de la iglesia católica, este revuelo no pasó desapercibido y caldeó los ánimos de la gente común. Además, para aquel tiempo, con la ayuda de la imprenta, estas ideas explosivas de la reforma no tardaron en llegar a otras partes de Alemania y también, claro, hasta Roma. Lo que empezó como un debate académico sobre la venta de indulgencias pronto se convirtió en una controversia sobre asuntos de fe y sobre la autoridad papal. Al principio, la Iglesia de Roma debatió con Lutero y le ordenó que se retractara. Cuando él rehusó hacerlo, se hizo blanco de su enojo tanto de los poderes eclesiásticos como de los políticos. Así es como en 1520 el Papa emitió una bula o un edicto que prohibía a Lutero predicar y ordenaba la quema de todos sus libros. Pero como Lutero no era ningún mancito, como desafío, él quemó en público la bula papal que le prohibía hacer todo aquello. Finalmente, como no podía ser de otra manera, el Papa lo excomulgó en 1521. Sin embargo, cuando su vida estaba en peligro, el gobernante de su propio estado alemán, el elector Federico de Sajonia, salvó a Lutero por un pelo de terminar al espiedo y le ofreció protección en el castillo de Warburgo. Bajo sus nuevas circunstancias, Lutero siguió propagando sus ideas reformistas. Además, se dedicó a sus escritos y a traducir la Biblia. Con el texto griego de Erasmo como base, tradujo las escrituras griegas al alemán. Después hizo lo mismo con las escrituras hebreas. Se dice que la influencia de esta Biblia, la Biblia de Lutero, en el lenguaje y la cultura alemanes suele compararse con el mismo efecto que tuvo la versión autorizada en el inglés. En los años que siguieron, el movimiento de la Reforma adquirió tanto apoyo popular que en 1526 el emperador otorgó a cada estado alemán el derecho de escoger su propia forma de religión, luterana o romana. Sin
embargo, en 1529, cuando el emperador revocó aquella decisión, algunos de los príncipes alemanes protestaron, y de ahí vino que se llamara protestante al movimiento de la Reforma. El año siguiente el emperador trató de conciliar las diferencias entre los dos partidos, pero ya no había nada que hacer al respecto, y así nacía finalmente el protestantismo. Muchos estados alemanes se pusieron de parte de Lutero y en poco tiempo los estados escandinavos hicieron lo mismo. Por otras tierras se daba el mismo proceso. Por ejemplo, el sacerdote católico Ulrico Zwinglio empezó su movimiento de reforma en Zúrich, Suiza, y aprovechando el envión, don Ulrico empezó a predicar también contra lo mismo que los otros reformistas: la venta de perdones, la mariolatría, o sea, la adoración de la Virgen, lo cual es idolatría, además del celibato y otras doctrinas equivocadas de la Iglesia Católica. Aunque Zwinglio se quiso despegar de Lutero, aún así concordaban en tantos puntos que Zwinglio terminó distribuyendo los tratados de Lutero por todo su país. Pero él quería ir más a fondo que el mismo Lutero, así, sin anestesia, pues pedía eliminar todo vestigio de la Iglesia romana: la adoración de imágenes, los crucifijos, la vestidura clerical y hasta la música. Quería eliminarla de la liturgia. En poco tiempo otras ciudades siguieron este mismo modelo, como lo habían hecho en Suiza. Sin embargo, en el interior de las ciudades, la mayoría de las personas de las zonas rurales eran más conservadoras. Entonces, por costumbre, se apegaron al catolicismo. Y como se imaginarán, esto no traería más que problemas. Esto provocó que los protestantes mostraran la hilacha e hicieron lo mismo que les criticaban a los católicos: arreglar los desacuerdos con sangre. Así, el conflicto entre las dos facciones se hizo tan grande que estalló una guerra civil entre los protestantes y los católicos romanos suizos. En 1531 se dio muerte a Zwinglio mientras servía como capellán del ejército en la batalla de Kappel, cerca del lago Somme. Cuando finalmente vino la paz, a cada distrito se le dio el derecho de decidir su propia forma de religión, protestante o católica. Curiosamente, los protestantes no serían tan diferentes a los católicos, ya que tampoco toleraban la disensión entre sus filas. Por ejemplo, un grupo que surgió de la Reforma fueron los anabaptistas. Este grupo no estaba conforme con solo renunciar a las faltas que cometía la Iglesia Católica papista, sino que querían evitar seguir los dogmas antibíblicos de los católicos, como ser el bautismo de los recién nacidos, y además insistieron en que debía haber separación entre la Iglesia y el Estado. Por esta postura, los anabaptistas se ganaron el odio y la violencia tanto de católicos como de protestantes por igual. Irónico, ¿verdad? A pesar de todos estos movimientos, Suiza siguió siendo protagonista de la Reforma, pero esta vez en manos de otro de sus personajes más importantes, el francés Juan Calvino, quien se enredó con las enseñanzas protestantes durante sus días de estudiante en Francia. De hecho, el mismo Calvino tuvo que huir de París debido a la persecución religiosa y se estableció en Basilea, Suiza. Como estaba comprometido con las ideas de la Reforma, decidió publicar una obra llamada Institución de la Religión Cristiana. En ella, Calvino dio un resumen de las ideas de los antiguos padres de la Iglesia y de teólogos medievales, así como también expresaba ideas de Lutero y de Zwinglio. Esta obra llegó a verse como el fundamento doctrinal de todas las iglesias de la Reforma establecidas después en Europa y América. Poco después de publicarse, la obra llamó tanto la atención de otro reformador francés que este se comunicó con Calvino y lo convenció de que debía establecerse en Ginebra. ¿Pero por qué Ginebra? Bueno, entre ambos tenían la idea de convertir a Ginebra en una ciudad de Dios. Pero como muestra vez tras vez la historia, tanto poder suele sacar el enano dictador que todos tenemos oculto. Entonces estos líderes reformadores comenzaron a crear reglamentos, los cuales eran por cierto muy estrictos y que abarcaban todo, desde las instrucciones religiosas y los servicios en las iglesias
veces hasta la moral pública e incluso asuntos como la sanidad y medidas preventivas contra los incendios. Hasta ahí uno dice, bueno, un reglamento no es muy distinto a un consorcio de vecinos. Pero el problema era que también se crearon sanciones, algunas muy violentas por cierto, contra aquellos que rompieran sus reglas. A modo de ejemplo, un libro de texto de historia ilustra la intromisión en la vida de la gente con este ejemplo. El de cierto peluquero que por arreglarle el cabello a una novia de modo que no pareció aceptable, fue echado en prisión por 2 días, y la madre y 2 amigas que habían ayudado a hacer aquello recibieron la misma pena. El magistrado protestante también castigaba el bailar y el jugar a las cartas. Bueno, muy bien, ya el video se me hizo un poco largo. Ya vimos en esta parte cómo surge el protestantismo y cuáles fueron las razones para la reforma de la Iglesia Católica. En una segunda parte vamos a ver los efectos que tuvo en toda Europa y después en América el nacimiento del protestantismo. Muchas gracias por estar allí. Si te gustó el video, dale like por favor, comparte, comenta y si no estás suscrito aún, hazlo, suscríbete para no perderte la segunda parte de este video. Ahora sí, los espero en la próxima. Gracias.